El náufrago. ¿Recuerdas esa película del año 2000? Algunos de ustedes lo han visto. Es una película protagonizada por Tom Hanks, donde él interpreta a un personaje llamado Chuck Noland. Y Chuck Noland es un empleado de FedEx, de esa empresa de paquetería, y él naufraga en el Océano Pacífico y por 4 años está allí como náufrago. Y durante esos 4 años, la trama de la película está allí, en esos 4 años, todo lo que lucha por salir, y vemos cómo durante ese tiempo él se hace amigo de una pelota, el famoso Wilson. Y cómo eso intenta Chuck Noland tener esperanza en eso, confiando que algún día él pueda llegar a de donde él salió. Él anhela llegar a casa. Cada día es una lucha por sobrevivir con la esperanza de llegar a casa. Y es frustrante ver cómo él comienza a luchar con eso, y los años comienzan a hacer mella en su cuerpo. Pero llega el momento donde es rescatado y llega a casa. Y menciono esto porque muchos de nosotros, al igual que Chuck Noland, anhelamos llegar a casa. Escuchar lo que escuchábamos hace un momento del sufrimiento. Muchos de ustedes hoy están sufriendo. Muchas mujeres que se levantaron el día 8 de marzo han sufrido, realmente han sufrido abuso. Muchos hombres han sufrido y sufren por la condenación del pecado en el trabajo, donde se espera algo y no se cumple. Y todos estamos así, sufriendo en un mundo, porque vivimos en un mundo roto, un mundo que no produce esperanza, que nos entrega Wilson para mantener una esperanza, pero que es nada, nada. Y en lo profundo de nuestros corazones, todo ser humano anhela un mejor mañana. Y nosotros como creyentes sabemos que ese mañana es real, porque viene pronto nuestro Redentor a establecer un nuevo reino, donde habrá una nueva creación y donde estaremos nosotros como su pueblo, su verdadero pueblo escogido, reinando con Él eternamente. Y anhelamos eso. Pero la verdad es que aún como creyentes, muchos de nosotros tendríamos que admitir que nuestra relación con Dios no es tan apasionada como quisiéramos, y no estamos anhelando esa venida, sino que nos estamos entreteniendo con Wilson. Y estamos diciendo, quizá esto es lo mejor. Y anhelamos más a Wilson que la venida de nuestro Redentor. Nos estamos entreteniendo con una pelota rota, cuando hay un banquete continuo en la presencia de nuestro Redentor. Pero gloria a Dios, porque aunque tú y yo no anhelemos con tanta intensidad la venida de nuestro Dios, la Biblia nos muestra cómo Él está comprometido con establecer su presencia y su reino en medio de su pueblo. Dios no va a detener sus propósitos porque haya un pueblo que le anhele mucho o que le anhele poco. No. Dios va a venir a establecer su reino aun cuando nosotros no estemos anhelando con tanta intensidad la venida de nuestro Rey. Y eso es glorioso, y eso es una bendición, saber que Dios va a cumplir su propósito de venir y reinar. Pero a lo largo de la historia nosotros encontramos esto que acabo de declarar, que Dios está comprometido con establecer su presencia entre su pueblo.
y que a pesar de que el pueblo no anhele la presencia de Dios, Dios va a establecer su presencia en medio de su pueblo. Y lo que acabamos de leer en Éxodo, bueno, no leímos todo el capítulo, pero lo que encontramos en Éxodo 39 es precisamente este cumplimiento del propósito de Dios. Porque en Éxodo 39 nosotros encontramos en los primeros 31 versículos la descripción de lo que el pueblo ha hecho para traer todo el vestuario del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Pero del versículo 32 al versículo 43 nosotros encontramos no solamente todo lo que trajeron del vestuario de los del sumo sacerdote y los sacerdotes, sino que también ahora traen todas las piezas para construir el tabernáculo, y lo veremos eso en el capítulo 40 la próxima semana. Pero el Dios del cielo ha decidido habitar entre su pueblo, y tanto las vestiduras de los sacerdotes como el tabernáculo tienen como propósito establecer eso, la presencia de Dios en medio del pueblo. El sacerdote representaba al pueblo delante de la presencia de Dios, pero el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y este pueblo, ¿qué acaba de hacer? ¿Recuerdas? ¿Qué acaba de construir el pueblo? Un becerro de oro. No estaba anhelando la presencia del eterno Dios revelado. No. Estos eran pecadores, pero Dios se ha comprometido a establecer su presencia en medio de su pueblo, y lo va a cumplir. Y lo va a cumplir. Pero esto lo encontramos desde Génesis. Dios mora entre la humanidad en ese huerto del Edén. ¿Recuerdas cómo caminaba en ese huerto? Y cómo cuando Adán y Eva caen, dice que comienzan a escuchar la voz de Dios, porque habitaba entre ellos. Dios habitaba con Adán y Eva, y ellos podían tener comunión, porque Dios siempre ha querido tener comunión con su pueblo, habitar en medio de su pueblo. Pero cuando la humanidad se rebela contra Dios, la presencia santa de Dios llega a ser peligrosa para la humanidad. Esa santidad de Dios hace que el pueblo huya. Adán y Eva huyan. Pero eso no hizo que el propósito de Dios cambiara. Porque a pesar de eso, Dios no abandonó su plan de morar en medio de su pueblo, sino que más adelante nosotros vemos que Dios escoge a un hombre llamado Abraham, y hace un pacto y le promete que recibirá este hombre, Abraham y su descendencia, recibirán una tierra, recibirá una herencia. Pero la primera bendición es una tierra, un lugar. Recibirá también una descendencia grande, y tanto su descendencia como esa tierra recibirán la bendición de Dios. Pero es interesante que en el capítulo 17 de Génesis, si tú me acompañas, vamos a Génesis 17, por favor. Y quisiera llamar tu atención a esto, porque creo que es importante. Génesis 17. Y leas conmigo el versículo 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacer ¿qué? Tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Ves que ese pacto es un pacto primeramente personal? No es un pacto general y universal, es un pacto entre un Dios y un pueblo. De entre todos los pueblos, Dios dice: voy a hacer un pacto con un pueblo. No es con todos, es con un pueblo.
esto es muy interesante porque el pacto entonces de Dios es con personas. Pero una generación más adelante, después de este pacto, nosotros encontramos que los nietos de los nietos de Abraham, se encuentran lejos de esta tierra que Dios les había prometido. Se encuentran ahora en Egipto, lejos del hogar que Dios les había prometido. Pero Dios rescata a sus descendientes, a los descendientes de Abraham. Y en el capítulo 19 y 20 encontramos el encuentro de Dios nuevamente con este pueblo. ¿En dónde? En el Sinaí. Y allí Dios le dice, voy a establecer un pacto contigo y voy a habitar entre ustedes, porque ustedes son mi pueblo. Yo hice un pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham, porque ese pueblo es mi pueblo. No todos los pueblos, este es mi pueblo. Y de allí bendeciré a otros para que sean también mi pueblo. Pero allí le muestra que tiene que construir un lugar para que él habite en medio de su pueblo. Y le muestra el plan de hacer un tabernáculo, porque la intención es habitar en medio de ellos. Y Dios les da la instrucción a Moisés para que construya ese tabernáculo, porque ese tabernáculo es el lugar donde Dios va a habitar en medio de ellos. Pero todo lo que encontramos desde el capítulo 25 de Éxodo hasta este capítulo 39 nos revela cómo la mano providente de Dios se hace cargo de todo. El tabernáculo es el lugar donde Dios va a habitar entre su pueblo. Y el hombre va a ser solamente un instrumento para construir ese tabernáculo, pero Dios providentemente ha hecho todo para que ese tabernáculo sea construido. ¿Recuerdas que eran los hebreos esclavos? No tenían posibilidad de tener todo lo que le están pidiendo Dios para construir un tabernáculo de esa naturaleza tan bello y tan grandioso. Pero Dios se proveyó de todo para que eso pudiera ser. ¿Recuerdas que Aholiab era uno de los expertos para construir? Y Dios providencialmente lo permitió construir en el Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 casas y ciudades de fortaleza en Egipto para que tuviera la habilidad de construir un tabernáculo. Dios se proveyó todo. Así que la gloria de este tabernáculo no está en los que construyeron ni en los que hicieron, sino en la mano providente de Dios. Y en el capítulo 39 es interesante que nosotros vamos a encontrar un énfasis. Ahora que ya van a tener los elementos para erguir o levantar ese tabernáculo, hay un énfasis. Y quisiera que tú lo encontraras junto conmigo y te dieras cuenta. Porque el énfasis en el capítulo 39 es que las cosas que hicieron los hebreos fueron las cosas que Dios mandó, y se hicieron las cosas como el Señor lo mandó. Versículo 5 del capítulo 39. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Puedes leer junto conmigo la última parte? Lee conmigo ahora el versículo 5, la última parte. Como Jehová. Versículo 7, última parte. Versículo 21. Versículo 26. Como Jehová lo mandó a Moisés. Versículo 29, última parte. Como Jehová lo mandó a Moisés. Versículo 31. Como Jehová lo había mandado a José. Versículo 32. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Versículo 43.
había hecho como Jehová había mandado. ¿Cuál es el énfasis del capítulo? Las cosas se hicieron como Jehová lo había mandado. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante encontrar ese énfasis? Porque lo que están haciendo estos hombres no es la obra de ellos, sino el diseño de Dios con los recursos de Dios para cumplir el propósito de Dios. Déjenme decirlo nuevamente. Esto es importante porque los hombres están haciendo, lo que están haciendo los hombres no es su obra, es la obra de Dios. Es el diseño de Dios con los recursos de Dios para cumplir el propósito de Dios. Es el diseño de Dios con los recursos de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Así que todos los párrafos aquí nos están haciendo énfasis. Esto es de Dios, por Dios y para Dios, para que Dios habite en medio de su pueblo. Y aunado a esto, a este énfasis que encontramos en el capítulo 39, nosotros encontramos un paralelismo en la descripción del capítulo 25, donde se da la instrucción. Ve conmigo al capítulo 25, versículo 10. Capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Todas estas, a partir de aquí, del capítulo 25, viene todas las instrucciones. Todas las instrucciones. Pero vamos ahora al capítulo 37, versículo 1. Aholiab y Bezaleel son los constructores de esto. Y ahora, mira el paralelismo del versículo 10 del capítulo 25 con el paralelismo con lo que encontramos en el capítulo 37, versículo 1. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Qué está diciendo? Tal como Dios lo mandó, se hizo. No hay una sola cosa que Dios ya haya mandado que no se haya hecho. Y no vas a encontrar algo similar a lo largo de la narrativa de Éxodo. Pero eso nos deja ver entonces que lo que Dios hizo fue el diseño de Dios con los recursos de Dios para el propósito que Dios tenía establecido. Y la pregunta que surge es: ¿cuál es el propósito de Dios? Pues el propósito de Dios es escoger a un pueblo. ¿Para qué? Para habitar entre ellos y que ellos se sometan a la autoridad de Dios. O como algunos teólogos lo han dicho, el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Y esto es lo que está pasando a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta este momento. Vemos que Dios ha decidido escoger a un pueblo y Dios ha decidido poner a un pueblo en un lugar para que ellos estén bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Así que el punto de esta narrativa es enfatizar la belleza de las vestiduras, de la gloria del tabernáculo. ¿Por qué? Porque eso es solamente sombra de la presencia de Dios. Es lo que representa de manera provisional hasta ese momento de la narrativa bíblica la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios quería mostrarles a ellos: yo quiero habitar entre ustedes. Este es el propósito de la historia de la humanidad, que Dios habite entre ustedes como su pueblo. Y ustedes, al ver la presencia de Dios, se sometan a la soberanía, a la autoridad de Dios. Pero más adelante en la narrativa bíblica nosotros encontramos, 500 años más adelante, encontramos que la descendencia de Abraham crece, se multiplica y toma a Canaán. Y ahora encontramos a David y a su hijo Salomón, y Salomón específicamente construyendo un templo, el cual reemplazó este tabernáculo que nosotros encontramos en Éxodo 39 y 40. ¿Y sabes dónde construyeron ese templo, Salomón? Tú lo puedes encontrar allí en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 en adelante.
Construyó el templo en el mismo monte donde Dios se había revelado. ¿Recuerdas la promesa de Génesis 17 que leímos hace un momento con Abraham? Bueno, en ese monte de Moriah es el monte donde se construye el templo. Y estoy tratando de poner este contexto para que veas cuán importante era para el judío el templo por el tabernáculo y por la historia. No era cualquier cosa, era la presencia de Dios. Para ellos significaba la presencia de Dios. El mismo lugar donde Abraham había recibido la promesa es el lugar donde Dios providencialmente permite que Salomón tome ese lugar, porque ese lugar era un terreno que su padre David había comprado para que ese lugar se construyera, ese templo. Así que lo podemos resumir de la siguiente forma, hasta este punto de la narrativa. Dios estaba presente en el huerto. Dios estaba presente en el monte Sinaí. Y Dios estaba presente en el tabernáculo y en el templo. Dios está allí, la presencia de Dios se manifestó para habitar entre su pueblo. Pero mis queridos oyentes, el plan no era hasta el templo. El plan de Dios era mucho más grande que un templo. Ese plan se completó cuando Cristo vino como el Dios encarnado y habitó entre nosotros. Ese es el punto central de la historia. No te olvides, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y el pueblo de Dios puede ver al Dios encarnado diciendo: este es el que está habitando entre nosotros. Ese plan es llevado a cabo ahora no solamente porque Jesús vino, porque el pueblo de Dios ve a Jesús y lo ve como la presencia de Dios. Pero la pregunta es: ¿Jesús está aquí ahora en cuerpo? No. Ya no vemos a Cristo físicamente. Pero ¿qué dejó Dios, el Dios encarnado, para que su presencia siguiera habitando entre nosotros? Al Espíritu. Y ahora la iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Quisiera que escucharas esto con énfasis. La iglesia es el templo de Dios. No es este lugar, es tú y yo. Somos nosotros el templo de Dios. El día de hoy nos reunimos como iglesia, pero este lugar no es la iglesia. Esta es la reunión de la iglesia. Pero cuando nosotros salimos, la iglesia sigue existiendo como el templo de Dios. Pero algún día, esta iglesia, junto con muchos más de toda lengua, de toda nación, podremos estar en otro lugar. Y ya no entretenernos con Wilson, sino ver cara a cara a aquel que nos ha conocido desde la eternidad para la eternidad. Y como lo dice Apocalipsis 21, he aquí el Cordero que está entre los hombres. Él es la morada de Dios. Él acampará, Él permanecerá, Él tabernaculizará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Así que si pudiéramos resumir ahora con todo el plan, es que Dios estaba presente en la eternidad, Dios está presente en el Edén, Dios está presente en el monte Sinaí, Dios está presente en el tabernáculo, Dios está presente en el templo, Dios está presente en Cristo, en Jesús, Dios está presente en la iglesia, y como cristianos y sabemos que Dios estará presente en la nueva creación. Dios está presente siempre en toda esta historia. Y de lo que se trata entonces es de la presencia de Dios a lo largo de la historia en medio de su pueblo.
Y cuando lo ponemos así, ¿no debería eso sorprendernos? De ver cómo entonces toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de eso, de que Dios está entretejiendo todo para habitar entre su pueblo y que el pueblo debe de comenzar a valorar que la presencia de Dios está entre nosotros. Y aunque muchos, cuando vino Jesús, muchos no lo vieron, otros más sí. Y Jesús, cuando iba a partir, muchos de aquellos que vieron a Cristo como el Dios encarnado temieron cuando Él dijo: me voy a ir. Ellos temieron, sus discípulos temieron porque dijeron: ¿Cómo es que te vas a ir si tantos años, siglos esperábamos tu venida y ahora dices que te vas? Pero Él les dijo: es necesario que yo me vaya, porque viene algo mejor para ustedes. Porque la presencia de Cristo habitaba entre ellos, pero no estaba en ellos. Piensen eso. Cuando Cristo estuvo en la tierra, habitaba entre su pueblo, pero no estaba en su pueblo. Y por eso Jesús les dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá un consolador, que no solamente estará en medio de ustedes, sino que estará en ustedes. Así que, mi querido oyente, miembro de la Iglesia Bautista Genezaret, hoy tú tienes más que lo que todos los hombres de la antigüedad tuvieron, porque ellos veían y habitaban alrededor de la presencia de Dios. Pero ahora tú y yo, como creyentes, no solamente habitamos alrededor de la presencia de Dios, la presencia de Dios está en nosotros. ¿No debería eso encender nuestra pasión diciendo: hoy no solamente nos reunimos alrededor de la presencia de Dios, sino que tenemos la presencia de Dios? Y algunos estarán preguntando: ¿a qué horas va a llegar al primer punto y al segundo punto? Porque ya están pasando casi 30 minutos. Y he llegado a la proposición y solamente habrá una conclusión. Y hermanos, porque Dios ha decidido habitar entre su pueblo, vive consciente de su presencia. Porque Dios ha decidido habitar entre su pueblo, vive consciente de su presencia. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia en esos primeros días, cuando el Espíritu Santo, recuerdas que descendió como fuego sobre las personas en esa primera reunión, y la presencia de Dios era notoria, que estaba habitando entre ellos. Y desde esos destellos comenzamos a ver que fue mucho mejor lo que ellos vieron que lo que Moisés vio en el Sinaí. Fue mucho mejor, porque en el Sinaí solamente uno pudo ver y ser impactado, pero aquí 120 personas, no uno, 120 fueron impactados. Y después miles y miles de personas comenzaron a creer y a ver el poder del Espíritu Santo en ellos y a manifestar la belleza de la gloria de Dios por medio de esa transformación. Así que si tú te has unido a Cristo por la fe, tú también eres parte de un templo vivo, ya no de un tabernáculo, sino parte de un templo con vida, que tiene pies, que tiene manos, que tiene corazón, en el cual habita el Espíritu Santo. Ya no es un cuadro, ya no es una tabla,
Ya no son objetos de oro, son personas vivas. Nosotros somos el templo de Dios. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 que somos piedras vivas, que estamos siendo edificados como casas espirituales. Somos piedras vivas y Dios está construyendo ese templo glorioso que anuncia la gloria de la presencia de Dios. Iglesia, por favor, seamos conscientes de eso. Cada vez que tú y yo salimos de este lugar, seguimos siendo la iglesia de Dios. Así que Dios está edificando su templo. No con las piedras que construyó Salomón el templo. No, sino que está construyendo el templo, su templo, con vidas como las tuyas y como las mías. Con creyentes como tú y como yo, débiles, que nos sentimos imposibilitados e incapacitados, que sentimos que aún pecamos y decimos, yo no sé si en verdad yo soy digno de ser llamado el templo de Dios, pero quiero decirte que a Él le ha placido tomarte a ti para ser el templo de Dios. Pero aun cuando Dios habita entre nosotros, seguimos anhelando ese día cuando nos relacionemos con Él cara a cara. Y hoy quisiera pedirte que me acompañes a 1 Corintios capítulo 13. Mira el capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Le vemos como por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esta declaración de Pablo de verdad es impresionante, porque ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve a ti? No te ve como tú te ves hoy. Tú y yo nos vemos todos los días como, oh, Luis, otra vez. ¿No habías dicho que ya? ¿No te habías arrepentido de eso? Mira, sigues siendo ese hombre impaciente. Y te ves y dices, soy indigno, soy indigno. Pero sabes que Él jamás me ha visto como yo me veo. ¿Cómo me ve Él? A través de la justicia de Cristo. Para Él yo soy perfecto. Y algún día le veré cara a cara, porque yo le veré tal como Él es. Y yo me veré como nunca me he visto, pero como Él siempre me ha visto. ¿Te hace sentido lo que estoy diciendo? Hermano, algún día tú te verás como nunca te has visto, pero como Él siempre te ha visto, como justo, como perfecto, como puro. Y hoy le vemos con poca claridad, pero algún día le veremos tal como Él es, y nosotros seremos vistos, y nosotros nos veremos tal como Él siempre nos ha visto, porque Él ha decidido habitar entre nosotros. Pero lamentablemente, mi querido oyente, lamentablemente, a pesar de eso, con facilidad nos olvidamos de que nuestro mayor anhelo debe ser conocidos
y ser vistos como nunca nos hemos visto. Tenemos que admitir que nuestro corazón no está anhelando todos los días eso. Estamos atados a este mundo muchas veces. Estamos abrazando a este mundo. Nos estamos dedicando mucho a las cosas que no son eternas. Estamos dedicados a las cosas temporales. En vez de estar esperando la promesa de Dios y preparándonos para ese momento glorioso, anhelamos más las cosas de este mundo. Pero quiero decirte que aún ese pecado en la cruz del Calvario fue cargado ese pecado. Sí, nosotros merecemos el juicio por esos pecados de rebelión, de falta de atención en lo eterno. Sí, merecemos, porque eso es un pecado. Estar dejando de ver lo eterno y estar viendo más lo terrenal es pecado. Pero gloria a Dios, porque en el Evangelio hemos sido perdonados aún de esos pecados, pero no para vivir más en el pecado, sino para entender que debemos de vivir siempre en el coram Deo. Y esta es la implicación que tiene. Recuerda que dije que solamente habría la proposición y la conclusión. Y esta es la aplicación. El ser conscientes de la presencia de Dios significa estar pensando que Dios está en todo lugar. El coram Deo. ¿Qué es coram Deo? Quisiera citar aquí a un teólogo, R.C. Sproul, y dice él: coram Deo es vivir como toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Y esa es la idea principal de la vida como creyente, saber que Dios habita entre nosotros. Coram Deo captura la esencia de la vida cristiana. Estar conscientes de que hoy estoy en la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas cambiarían en tu vida si cada día nosotros somos conscientes que estamos en la presencia de Dios, frente al rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios? ¿Cuánto cambiaría de tus decisiones, de tus acciones, de las intenciones de tu corazón? Y esa es la aplicación. Vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que estamos haciendo y donde lo estamos haciendo, estamos actuando bajo la mirada del Dios eterno, porque Dios es omnipresente, omnisciente. No existe un solo lugar en este universo tan lejos que puede escapar de la mirada omnipresente de Dios y omnisciente. No hay un solo lugar. Tu cuarto, tu celular, tu navegación, tu historial, no se escapa de la mirada omnipresente y omnisciente de Dios. Hermanos, coram Deo es estar en la presencia de Dios, pero también es ser conscientes de que su soberanía está en control de todo. La experiencia que nosotros debemos desarrollar y disfrutar es saber que nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano y omnipotente, omnipresente. ¿Recuerdas el momento cuando Saulo cayó del caballo y se encontró con la gloria refulgente de Cristo? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? No estaba seguro con quién hablaba.
pero sabía que quien fuera era el Señor. Y muchas veces nosotros sí, como creyentes que sabemos la soberanía de Dios, pasa algo en nuestras vidas y decimos, ¿pero por qué? ¿Te has olvidado quién es Él? ¿Has dejado de ver quién controla las moléculas más pequeñas y el universo y las galaxias? ¿Por qué nos olvidamos si somos conscientes de que Dios siempre ha decidido habitar entre su pueblo y debemos ser conscientes de que Él está presente aquí y en el universo? Y hoy quisiera terminar exhortando a la iglesia a recordar que sí, en el Éxodo encontramos un tabernáculo, sí encontramos las vestiduras de un sacerdote, pero eso solamente apuntaba hacia algo mejor, y no fue el templo, sino fue Cristo, quien habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y como dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora Cristo nos ha dejado su Espíritu, y su Espíritu habita en nosotros. Y debemos ser conscientes que cada día de nuestra vida estamos frente a la presencia de Dios. Y te animo, hermano, a no vivir con una dicotomía. No pienses que hoy debes de vivir como cristiano y mañana ya no. No pienses que hoy tienes que hacer las cosas correctas y mañana ya no. No pienses que en tus negocios Dios no está presente. No pienses que en tu empresa Dios no está presente. No pienses que tú como empleado Dios no está presente ahí. Dios está presente en todo lugar. Y si vivimos coram Deo, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, entonces quisiera terminar con unas preguntas. ¿Cómo sería tu adoración si fuésemos conscientes de que estamos frente al rostro de Dios? ¿Cómo adorarías tú, mi hermano? Si fueses más consciente de que estamos frente al rostro de Dios. ¿Cómo sería tu comportamiento? Tus publicaciones en tus redes sociales, si fueras más consciente que Dios observa lo que tú estás escribiendo. ¿Cómo sería nuestra forma de tratar a nuestro cónyuge si recordáramos que la presencia de Dios está en nuestro hogar? ¿Cómo le hablarías a tu esposa, a tu esposo, si fueras consciente de que allí, no solamente está Dios, sino está en ti? ¿Cuáles serían nuestros planes si planificáramos con base en la presencia de Dios? ¿Cuál sería tu siguiente proyecto? No tiene que ser estudiar teología y irte de misionero. No tiene que ser eso. En tu empresa, ¿cuál sería tu siguiente proyecto si estás pensando en que lo estás haciendo bajo la autoridad de Dios? ¿Cuál sería la opción de tu noviazgo? ¿Cuál sería si vivimos en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios? Hoy es la iglesia la manifestación visible de la presencia de Dios en este mundo. Hoy es la iglesia la manifestación visible de la presencia de Dios en este mundo. Ya no es un tabernáculo, ya no es un monte, ya no es un templo. Somos tú y soy yo. Vivamos coram Deo,
que significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Y quiero pedirte que concluyamos leyendo Apocalipsis 21. Versículos 3 al 5. Y después versículos 22 y 24. Dice así, Apocalipsis 21, versículos del 3 al 6, y después versículos 22 y 23. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Pronto viene ese momento glorioso. Vivamos coram Deo, porque algún día vendrá nuestro sol, nuestro tabernáculo, nuestro templo. Señor, te agradecemos porque sabemos que hoy tu palabra nos recuerda que la temporalidad de este mundo no puede ser nuestra esperanza. No pueden ser nuestros seguros, nuestras cuentas bancarias, nuestra casa, la fuente de nuestra seguridad. Nada malo hay en ellas, pero ellas jamás podrían darnos la esperanza que solamente hay en ti. Pedimos, Señor, que hoy abracemos tu presencia. Recordemos que tu presencia ya no está solamente cerca de nosotros, sino tu presencia está en nosotros. Y que al ser conscientes de eso, nosotros vivamos ese coram Deo. Ser conscientes que vivimos en la presencia tuya, bajo tu autoridad, para la gloria tuya. Señor, danos la oportunidad de ver cómo la iglesia es consciente de que somos los representantes de tu presencia. Te ha placido escogernos a nosotros para ponernos como tus representantes, como tu templo, como tu tabernáculo. Antes los demás llegaban al templo y eran admirados y quedaban asombrados al ver un templo como el de Salomón. Y la pregunta es, si hoy el mundo al vernos a nosotros, se admiran de la preciosa gloria que habita en nosotros. No que seamos perfectos, pero en verdad
Permítenos ser conscientes que nuestra función es anunciar la gloria tuya, tu presencia. Confiamos que esto nos permita mantenernos firmes anhelando ese momento glorioso donde tú morarás entre nosotros y tú serás nuestro único Dios. Y en ese momento enjugarás todas nuestras lágrimas. No habrá más llanto, más muerte, ni dolor, ni clamor. Ven pronto, porque ya no queremos verte como en un espejo. Queremos verte cara a cara. Y por primera vez queremos vernos tal como siempre tú nos has visto. Te agradecemos por el privilegio de escuchar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.